Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Nuevo ataque contra un arsenal de armas de una milicia chií pro-iraní al sur de Bagdad. El ministro de Transporte israelí en funciones pidió públicamente disculpas al primer ministro para que no lo despida. La agencia de inteligencia israelí Shabak ha frustrado en el último año más de 600 atentados terroristas. El fiscal general estadounidense denuncia serias irregularidades en la prisión donde se suicidó Jeffrey Epstein. Estas son las noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después iremos a la parte cultural de este informativo que comienza contándoles que medios de comunicación árabes están informando sobre un misterioso ataque contra un arsenal de armas al sur de la capital de Irak, que pertenece a la milicia chií pro-iraní Unidades de Movilización Popular. Hasta el momento nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Los arsenales de armas y misiles atacados, que están bajo las órdenes del general Qasem Soleimani, el comandante de la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, para las operaciones en el exterior. Esta milicia ha sido atacada al menos 3 veces en las últimas semanas, la última vez en un ataque atribuido por medios extranjeros a Israel. Según la televisión israelí, el grupo terrorista libanés chií Hezbollah estaría operando en el área de Bagdad, dedicándose a la fabricación de misiles de corto alcance, alimentados por combustible sólido, aunque estaría trasladando los proyectiles a otros sitios a raíz de los reiterados ataques. Sí, ya la semana pasada comentábamos, creo que fue la semana pasada, si no, pues hace 2 semanas, de un ataque del cual Israel no se hizo responsable, pero tampoco lo desmintió, sobre unidades de milicias chiitas iraquíes, pero pro-iraníes, en territorio iraquí, que era una novedad. Dijimos que seguramente habían sobrevolado las bases aéreas o el territorio, digamos, de los kurdos en el norte de Siria, para no tener que sobrevolar justamente territorio sirio o jordano o entrar de otra manera en territorio iraquí. De todas maneras, lo que sí está claro es que esta vez no se habla de un ataque aéreo, es decir, se hablan de explosiones, con lo cual quizás también puede atribuirse a Israel, pero a través de una red de espionaje local, que no necesariamente tiene que ser personajes parecidos a los que aparecen en las películas, agentes del Mossad, sino que habrá mucha gente en Irak a los cuales no les gusta nada que el país se haya convertido en una sucursal de Irán, especialmente cuando hace 30 y pico de años se mataron en guerras por estar cada uno en su lado, y que la mayoría de la población iraquí se supone que no es chiita, pero hoy en día están bajo el mando total y absoluto de lo que dispone Irán, a pesar de que teóricamente hay fuerzas americanas estacionadas en el país. Así que no se sabe muy bien quién ha hecho esto, pero lo que sí se sabe es que los chicos de estas milicias y los de Hezbollah tienen un problema y ya no los quieren en ninguna parte. Los han echado de las zonas donde tenían colaboración abierta en Siria por la presencia y la presión de la aviación israelí. Ahora también los empujan incluso desde territorios tan cercanos al país de origen como puede ser Irak. Y claro, si se van a poner a fabricar misiles dentro de Irán, el problema va a ser cómo hacerlos llegar hasta Hezbollah, que es el problema que han tenido siempre. Pero hoy en día algunas de esas rutas ya no funcionan como antes. Recordemos que había una famosa ruta que iba por el Mar Rojo y que hacía escala en un país como Sudán, que ahora ya no tiene al frente al mismo presidente que tenía, y que justamente los que están ahí gobernando pues no quieren tener nada que ver con Irán.
El ministro de Transporte israelí en funciones, Bezalel Smotrich, pidió públicamente disculpas al primer ministro Benjamin Netanyahu para que no lo despidiera del gabinete, tal como amenazó hacer el primer ministro si no se retractaba de sus palabras el domingo pasado por el cierre temporal del monte del Templo de Jerusalén a los visitantes judíos y por no intervenir frente a una orden judicial del Tribunal de Nazaret que prohibió un concierto ultraortodoxo que separaría a hombres y mujeres, programado en un parque público de Afula, en el norte de Israel. Smotrich acusó a Netanyahu en Twitter de ser débil y haber mostrado cero liderazgo. Smotrich aclaró que si bien hay lugar para criticar al primer ministro, eso no debería haber derivado en ataques personales. Bueno, lo que está claro es que este Smotrich, que aparte de que no es nadie porque es un ministro de Transportes que está en funciones, con lo cual no decide nada, está ahí simplemente porque Netanyahu ha castigado a otros, ha echado a los que eran de Abait Yehudí, que ya no son de Abait Yehudí, ya no están en el gobierno. Bueno, el tema es que este Smotrich, las veces que ha abierto la boca han sido para sacar perlas y ahora pues se ha metido en donde no le correspondía y ha insultado al mismísimo Netanyahu, y eso no tiene perdón en este mundo terrenal, y se lo ha hecho ya saber, o sea, se lo dijo aparte públicamente, con lo cual las disculpas son totalmente vergonzosas. Es tan cobarde lo que ha tenido que admitir Smotrich simplemente para poder quedarse unos meses más. No se sabe si con alguna intención de que después lo acepten en el gobierno o simplemente para comprar, para adquirir luego la pensión de como exministro, aunque sea en funciones, pero realmente es un personaje que en este caso está en ministro de Transportes, pero que la gente no lo quiere ver ni en pintura, o sea, ni en los logotipos de las empresas de transporte. Hablamos de nuevo del primer ministro Netanyahu. El presidente Rivlin y el primer ministro participaron este lunes en un evento especial en reconocimiento a la agencia de inteligencia israelí Shabak. Durante la ceremonia entregaron diplomas de excelencia a varios funcionarios y se refirieron a algunos importantes temas de la actualidad israelí. Trabajan día y noche por el bienestar de nuestros ciudadanos, señaló Netanyahu. En el último año frustraron más de 600 atentados terroristas. El presidente Rivlin se refirió también al arresto de los terroristas que asesinaron a Deir Sorek y dijo que refleja la amplitud y profundidad de sus esfuerzos todos los días para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. Es lo que comentábamos antes, ¿no? La gente conoce o públicamente hay una imagen de lo que es el Mossad. El Mossad solamente actúa fuera de Israel en muy contadas ocasiones, pero se ha hecho muy buen nombre, especialmente después del caso Eichmann, es decir, cuando eran 4 gatos y fueron capaces de ir a un país que estaba a miles y miles de kilómetros de distancia, secuestrar a alguien, llevárselo en un avión oficial, pasarlo por delante de las narices de todas las autoridades militares, etcétera, etcétera. Luego se le han atribuido 1001 casos que no siempre tienen que ver con el Mossad, ni siquiera con los intereses de Israel. Muchas veces se ha utilizado su nombre justamente para esconder detrás vendetas personales entre los palestinos. Los que sí se le ocurran, los que sí son la agencia de seguridad de inteligencia israelí que se le ocurra, es el Shabak, porque ellos tienen que trabajar con los enemigos internos, que son mucho más peligrosos que los enemigos externos. E incluso hoy en día ya sabemos que Israel ha firmado la paz con Jordania y con Egipto, con que la posibilidad de entrar en guerra con un país pues hoy en día es muy baja, podría ser con Irán, pero las distancias que los separan tampoco son dan mucha
fiabilidad a ese escenario, pero lo que sí hay es una guerra interna entre los palestinos y los israelíes, entre una parte de los palestinos y otra parte de los palestinos, entre lo que es Hamas y lo que es Al-Fatah, dentro de la Franja de Gaza, entre lo que es Hamas y lo que es la Yihad Islámica y lo que era Daesh, etcétera, etcétera, y los árabes israelíes que se suponían que eran ciudadanos súper fieles al Estado de Israel, pero que ya en alguna que otra ocasión se han convertido en mártires de esos que se hacen explotar o han viajado al extranjero para actuar como espías a favor de Daesh, etcétera, etcétera. Así que si hay algo que salva la seguridad y la integridad de Israel hoy en día, por supuesto es el ejército, por supuesto son las armas, pero los que se la juegan minuto a minuto y están al tanto de absolutamente todo lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar, ese es el Shabak, y por eso han sido capaces de evitar prácticamente 2 atentados diarios. Así todos ya ven que de vez en cuando ni así se puede evitar y cerrar completamente las posibilidades de que esto suceda. Y no solamente eso, sino que el Shabak justamente ha contribuido, en este caso no lo han señalado, en evitar muchos atentados terroristas en otros países del mundo, porque a través del seguimiento oculto de factores peligrosos dentro del territorio de Israel, han sabido de contactos que han tenido con grupos en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Australia y en casi todos los países del mundo occidental. Terminamos en Estados Unidos. Su fiscal general, William Barr, ha señalado este lunes serias irregularidades en la prisión donde estaba retenido el millonario Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda el sábado en una cárcel federal en Nueva York, después de haber sido acusado de tráfico sexual de menores. El fiscal general prometió que las autoridades llegarán al fondo de lo que ocurrió y habrá rendición de cuentas, y subrayó que tanto el FBI como la oficina del inspector general llevan a cabo pesquisas sobre lo sucedido. Barr destacó la importancia de este caso no solo para las víctimas, que tuvieron el coraje de dar un paso al frente y merecían la oportunidad de enfrentarse al acusado en el juzgado, sino también para el propio Departamento de Justicia y los agentes del FBI que estaban preparando el juicio. Según algunos medios de comunicación, los abogados de Epstein solicitaron a finales del mes pasado a las autoridades de prisiones que retiraran a su cliente del programa para la prevención del suicidio. La muerte repentina y en extrañas circunstancias del magnate ha hecho que circulen numerosas teorías conspiratorias sobre su fallecimiento debido a los personajes con los que se relacionaba el millonario, como el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés, duque de York o el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, bueno, este tema de este personaje, este depredador sexual de menores especialmente, surgió hace algunas semanas. En la prensa española solamente se hablaba de las relaciones por un vídeo que se conocían Donald Trump con esta persona, pero no que eran amiguetes de Bill Clinton y de algún príncipe de la dinastía gobernante o reinante, mejor dicho, en el Reino Unido. Lo interesante del caso es que ahora ya se ha montado tal la teoría conspiratoria y dijeron, claro, se lo cargaron porque si no iba a contar no sé qué historia. Pero el tipo, lo que no queda claro, y creo que es lo que más va a investigar este fiscal general, es por qué los abogados solicitaron que se le retirara el programa de la prevención del suicidio cuando había tenido un intento de suicidio en la cárcel. Es decir, a ver, ¿quién es el juez que autoriza que alguien que ha tenido un intento de suicidio no tenga con él a alguien que sirva justamente para eso? La verdad que si hay alguna teoría conspiratoria, es esa la que se tendría que averiguar, es hasta qué punto la persona que estaba a cargo de dirigir esa prisión
pues estaba realmente valorando el escándalo que podría montarse en el caso de que pasase lo que finalmente pasó, que Epstein pues está súper abrumado porque no es ni siquiera este productor americano, el Weinstein, acusado, y después toda la campaña del Me Too de abusar de mujeres, etcétera, etcétera, con todo lo que eso pueda significar de crimen, comparado con el tema de menores de edad, pues todavía más es una cosa mucho, mucho peor y más difícil. Así que yo creo que Epstein se vio que de esta no salía, que no iba a ir al corredor de la muerte por esto, pero que su vida iba a ser ya totalmente inaceptable e imbancable, que iba a haber un desfile de mujeres, chicas, que entonces tendrían 14, 15 años, que estuvieron con él, y él no tendría ninguna manera de mostrar su inocencia, que no la tenía. Así que bueno, tenemos aquí una nueva conspiración que sumar, y especialmente si se la podemos apuntar a Donald Trump, aunque como digo, están en el mismo paquete que don Bill Clinton, que ya tuvo su historia con la Levinsky, que yo no sé si en su momento no era menor de edad, pero apenas tenía unos meses por encima. Creo que tenía 22 años. Sí, bueno. Y bueno, ahora justo va a salir una serie acerca de su affair y el traje azul y la mancha. Y su capacidad para guardar los recuerdos sexuales de su adolescencia. Bueno. Pues nada, esta es la primera parte de las noticias, y ahora seguiremos con la parte cultural. Bueno, y ya estamos aquí para las noticias culturales. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues mira, comenzamos hablándoles de un hallazgo arqueológico que han realizado un grupo de arqueólogos de la Universidad de Carolina del Norte. Han descubierto evidencias de la caída de Jerusalén, de la conquista de Jerusalén por parte del Imperio Babilónico en el año 586 antes de la Era Común. O sea que teníamos razón lo que contábamos. Exactamente. Nosotros, la Biblia y muchos agentes más. Y la descubrieron en Israel, no en Carolina del Norte. No, en el histórico Monte Sión. El hallazgo consiste en ascuas, puntas de flecha, tiestos, lámparas y joyería de oro y plata. Este proyecto arqueológico del Monte Sión está codirigido por el profesor de historia Simon Gibson de la citada universidad, la de California, la de Carolina del Norte, Rafi Luis de la Ashkelon Academic College y James Tabor, profesor de estudios religiosos. Y dicen que las ascuas encontradas podrían ser de hornos o incluso de basura quemada. Sin embargo, en este caso, la combinación de estas ascuas junto a los artefactos encontrados, tipo las puntas de flecha y demás, indican que allí hubo algún tipo de devastación y destrucción. Todo el mundo sabe que nadie abandonaría joyería de oro y plata, y nadie tiene puntas de flecha en su casa normalmente. Uh-huh. O sea que es el escenario de algún suceso violento, alguna batalla. Es una noticia que me ha tenido en ascuas durante mucho tiempo. Bueno, perdónenle. Seguimos. Si pueden perdonar este chiste. En las puntas de flecha, vamos a pasar de las ascuas, hacen referencia a diferentes pueblos escitas de los siglos VII y VI antes de la Era Común. Estas fueron utilizadas por los pueblos babilonios y los israelitas. Por esto se apunta a que se trata de evidencias de la conquista histórica de la ciudad de Babilonia a cargo de las tropas de Nabucodonosor. Uh-huh. Y cambiamos de tema. También, se han recuperado estas ascuas y estas evidencias arqueológicas, pero en La Boca, en Buenos Aires, se ha recuperado una sinagoga de la Era Común. Un tiempo bastante más cercano, sí. Sí, se ha recuperado, como les decimos, una sinagoga que llevaba ocupada
por Okupas. Uh-huh. De ahí que hayamos puesto ocupada con K en nuestros titulares desde hace 20 años. Se produjo una denuncia por parte de Chabad Lubavitch. Sí, pero también hay que decir que había estado abandonada mucho tiempo. Es una sinagoga que estaba en desuso. Sí, lo que pasa es que la han vandalizado, hay pintadas antinazis, o sea, no antinazis, antisemitas, pintadas nazis. Y es un edificio... Era un barrio donde había una presencia sefardí importante. Sí, es precisamente lo que se comenta en la noticia, que fue testigo este edificio de Magallanes en 1265 o 1265, ¿cómo decís los números en Buenos Aires? Se puede ver las dos maneras. Vale. Sí. Pues fue testigo de la llegada de los primeros inmigrantes judíos de Europa, quienes se asentaron originalmente en los barrios de La Boca y Barracas. Uh-huh. Y bueno, por lo visto no solo fueron los de Chabad los que denunciaron esta ocupación, sino los vecinos también, porque bueno, se hacían fiestas, había todo tipo de eventos culturales, entre comillas. Desmanes, sí, por llamarlo. Porque era un supuesto centro cultural conocido como la Casa de las Estrellas. Tampoco se rompieron la cabeza para ponerle nombre, uh-huh. Porque claro, hay muchas estrellas de David en el edificio. Bueno, pues todo esto motivó tanto las denuncias de la comunidad judía como la de los vecinos, ha motivado que por fin la Fiscalía porteña pues haya desalojado a los usurpadores y haya restituido el inmueble a los propietarios legales, que no sabemos si son particulares o es una comunidad. Creo que la comunidad judía, algo dentro del organismo, será la DAYA, supongo yo, la organización paraguas de los judíos en Argentina, a menos que tengan unos dueños legales, uh-huh. Cosa que dudo, porque las sinagogas se compraban como gasto comunitario, claro. Como un gasto comunitario, sí. Exacto, sí. Seguro que nuestros corresponsales desde Argentina nos darán más datos de esta recuperación de esta sinagoga. Bueno, así que aparte que como está situada en una zona muy turística, sí. Esperamos que la recuperen. Y yo aquí voy a decir una barbaridad, pero si la pintaran de colores podrían completar, porque allá en La Boca, uh-huh. Es donde está la calle Caminito, que todo el mundo va a ver, porque las casas están pintadas de colorines. Está el Museo de Quinquela Martín, que era un pintor que pintaba con mucho más colores que lo que la realidad del Riachuelo muestra. Pues sería muy bonito también que esta sinagoga recuperara también algo del esplendor de ese mismo barrio, ¿no? Uh-huh. Y aparte viene a complementar, no olvidemos que hace cosa de un año, en la cancha de Boca Juniors, estadio para los que nos escuchan desde España, la Bombonera. La Bombonera, uh-huh. Hay un puesto de comida kosher dentro del estadio. Uh-huh. Entonces aquí ya tenemos que La Boca es barrio judío. Se ha convertido más que el 11. En un barrio judío. El 11 ya tenemos que certificar que prácticamente es un barrio coreano desde hace bastante tiempo. Villa Crespo es el barrio históricamente de los judíos, tanto ashkenazíes como sefardíes, pero La Boca puede volver a renacer de sus cenizas y a ver si también contagian al equipo de fútbol que está de horas bajas últimamente. Bueno, y terminamos en Israel, porque allí la compañía de ballet de Jerusalén, dirigida por Nadia Timofeyeva, pone en escena estos días, va a poner próximamente la pieza Memento. Es una creación dedicada a la memoria de la bailarina judía Francesca Mann, quien fue asesinada en Auschwitz. A través de una serie de imágenes, la compañía ha logrado contar la historia de la fascinante vida de esta bailarina polaca desde sus primeros días en el escenario, viviendo en la vibrante Varsovia con la familia Mann, la invasión nazi, la vida en el gueto hasta la muerte de la heroína en el campo de exterminio. Fue asesinada a balazos. Es una coreografía muy emocionante que se podrá ver el 1 de septiembre en Tel Aviv y el 7 del mismo mes
en Jerusalén. Participan 12 bailarines de la compañía y hay que comentar que la responsable de este ballet de Jerusalén ha invitado a Dan Greenfeld, un discapacitado de las fuerzas de defensa israelíes que está en silla de ruedas. Él será el responsable de encarnar el personaje del padre de Francesca Mann. La banda sonora del espectáculo también es curiosa, consta de una serie de obras que además incluyen el trabajo de Maurice Ravel, Yellow Stars. ¿Lo conoces? No. Estrellas amarillas. Sí, pero me resulta muy extraño que no conozca una obra de Tenemos Maurice Ravel llamado... investigar. Sí, igual es que alguien le ha puesto un nombre a una otra composición, obra, ¿no? a otra obra de Maurice Ravel. Sí, porque es muy extraño que no la conocieran. No es que sepamos todo, pero este tipo de cosas. Y sabes sí, que ¿no? esto me hace acordar una cosa, porque últimamente se ha puesto de moda esto de decir Israel Startup Nation. Sí. Pues si hay en el plano cultural algo que define a Israel es Ballet Nation. No he visto yo un país con tantas compañías de ballet, con tantos chicos también participando en compañías de ballet. Coreógrafos, bailarines. Y los hay del clásico, del contemporáneo, del flamenco y del japonés o lo que sea. Es increíble la gana de bailar que tienen los israelíes. Se ve que ese tema de los rikudim, esos bailes populares de los 50... ¿Crees que han influido? Hombre, yo creo que sí han influido porque de alguna manera la gente... toda la gente sabe que bailar es una actividad totalmente normal y que se hace entre todos. En muchos países, incluso aquí en España, o como dice la canción, o bailar, si no bailas pegados no es bailar, y bailar se baila en parejas. En cambio, en Israel todavía están al borde de esta concepto tradicional de los bailes comunales, en rondas, en filas, y en el caso actual, pues con coreografías muy sofisticadas. Bueno, pues así terminamos este informativo. Les esperamos mañana. Muchas gracias.